más compañeros a sala e iniciamos. Hola, profe, muy buenas tardes. Claro que sí, estoy atento. Bueno, muy buena noche, Sebastián. Hoy es 18 de marzo, siendo las 5:34 de la tarde. Vamos a iniciar con la charla. La idea es hacer un breve repaso, ¿verdad? De las temáticas de inglés. Y quisiera saber si tienen alguna duda, pregunta, si tienes alguna duda o inquietud con respecto a las actividades. Fueron, para recordarles que fueron 2 cuestionarios, 2 audios y 2 foros. Entonces, quería saber, Sebastián, si tú tienes alguna duda, inquietud al respecto con esto, antes de iniciar pues con la explicación. Profe, muy buenas noches. Pues no, lo que yo sí tengo pendiente fue el segundo audio, pero sí fue más porque no pude entrar a la clase ese día y no he visto pues como la grabación, porque la verdad sí me quedé colgado en esa sola evidencia. Con el Pero de audio resto, de el último audio, sí, señora, el segundo audio. El primero yo ya lo hice, pues lo listo. realicé, obviamente, pero el Voy segundo sí a, me faltó. voy a compartir en este momento pantalla. Entonces, toda la pantalla. Este segundo audio eh, se trata de qué? Especialmente se trata de que ustedes tienen que hablar sobre esa trayectoria, planes, acciones y soluciones de su contexto académico y laboral, teniendo en cuenta la flexibilidad, adaptabilidad en los contextos sobre liderazgo y responsabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Ya te voy a dar más a fondo sobre esto. Voy aquí para mostrar esto.
de qué se trata esta parte. Esto es que ustedes puedan hablar y dar como soluciones. Buena tarde, Duván. Esto es Buenas tardes. más a fondo de, por ejemplo, te piden que hables sobre tu trayectoria, qué has estudiado, qué trabajos o experiencias has tenido, qué has aprendido, sobre tus metas a futuro, qué quieres lograr, en qué área quieres crecer, qué pasos vas a seguir, qué acciones y qué soluciones vas a tener con esto. Estamos hablando del segundo audio, ¿verdad? Con respecto a esto, vamos a ver si puedo compartirles un pequeño como ejemplo de lo que es esta actividad como tal, cómo puede ser desarrollada, ¿verdad? Aquí hablan de esto, por lo general te colocan, déjame ver aquí, mira. Entonces, hablan que son muy importantes en el contexto. Mira, ¿Con cuál de estos métodos para aprender idiomas puedes aprender hasta 3 veces más rápido que la media? Audio sobre la trayectoria, acciones y soluciones en el contexto laboral y académico. Daniel Alonso Sepúlveda Mora, Sena, Desarrollo Publicitario, 2834788. Instructora Alejandra Moreno. Hello, my name is Daniel Sepúlveda Mora. In my 25 years of life, I have managed to acquire several hobbies and entonces, with aquí them la persona pues te habla de que ha manejado distintos trabajos y con ello las experiencias y responsabilidades que ha manejado, como trabajar con grupos, ha liderado y acompañado con los colegas para alcanzar un logro. Recientemente en la empresa donde él trabajó, están haciendo una actividad de enviarte y donde ellos tienen que ser como el líder del grupo de personas en todo y tiene que, o sea, hacer como bosquejos, ¿verdad? Donde él tiene que compartir las experiencias y hablar sobre puntualidad y respeto. En otra experiencia que ha tenido, es tomado la iniciativa en las propuestas para prevenir el alcohol y ha tomado la decisión de tomar diferentes logros y esto para poder hacer. Eso es lo que quieren, experience ¿verdad? and responsibilities I have managed to connect with work groups where I had to lead and accompany my colleagues to achieve a goal. Recently, in the company where I work, we did an activity called Enviarte, and where I was able to lead a group of people in everything that had to do with painting and freehand driving, where I had to share experience and set an example of punctuality and respect. In another experience, I have taken initiative in activity that I prospect to prevent the death of alcoholic beverage. I made decision to accept a challenge and the whether is failed or succeeded. Thank God it was successful to the point that other stores implement this technique. ¿A tu hijo le gusta dibujar? Puede convertirse en un verdadero animador. Solo esta semana estamos ofreciendo una clase gratuita en línea del curso de animación. Durante esta clase de
Entonces, vamos a ver, mira, aquí hay otro audio de otro ejemplo. Hello, everyone. My name is Aníbal Castro Ellis. I am studying in the 2758453 group at Betsy Lebanon. Instructor B. Wilson Ramon Hernandez Faras. Today, I'll be talking about my academic and professional journey. I've been mainly working in the mechanical field. I'm currently a teacher. My goal is to become an Zen instructor. I am constantly seeking opportunities to enhance my care. I believe that continuous learning is key to achieving my objectives. And my academic and professional experiences are always being a team player of taking on leadership roles. For example, at my student group, I've been a spoken person, helping me person to success. I learned the importance of flexibility and adaptability, and especially in leadership roles, making decisions whether they belong simply on complex situations, require careful consideration and awareness to adjust challenging circumstances. Thank you for listening. Entonces, pues para esta actividad, más específicamente necesitamos hablar sobre los conditionals, ¿verdad? Está hablar sobre esto, donde ustedes tienen que hablar un poco. Entonces, vamos a ver si podemos escuchar este video relacionado a, déjame ver, vamos a ver este. Hola a todos, lo primero, espero que estéis todos bien. Si estáis viendo este vídeo desde el futuro, mirad la fecha y sabréis de lo que hablo. Y si estáis en el presente, espero que lo estéis llevando lo mejor posible. ¡Vamos allá! El objetivo del vídeo de hoy es repasar los condicionales en inglés para que te queden súper claros. Entonces, en este momento es como un repaso por la parte de uno de los audios, que es el segundo audio. Entonces, pues la idea es que también ustedes me comenten, Duván y José, sobre alguna duda que tengan con las actividades programadas, que se programaron, pues. O si les interesa escuchar, pues, un leve repaso del audio 2 de una parte de gramática que ustedes deben saber y conocer. ¿Tienen alguna duda, pregunta o inquietud, José o Duván? No, señora, yo no tengo dudas. Sí quisiera de pronto escuchar el audio. ¿Duván? No, señora. Listo. Yo no pretendo que sepas rellenar huecos, sino que en las situaciones concretas en las que necesites un condicional, sepas exactamente cuál tienes que usar y cómo usarlo correctamente. Esto te va a servir no solo para la vida cotidiana, sino también para aquellos que estáis preparando para un examen, ya que vais a enriquecer un montón tanto vuestro writing como vuestro speaking si usáis los condicionales cuando de verdad hagan falta. En el vídeo vamos a ver cómo se estructuran, cuándo tienes que usarlos. Te voy a dar ejemplos con situaciones para que reaccionemos usando uno de estos condicionales. Y como siempre, después del vídeo te voy a dejar un resumen con todas las estructuras y los usos para que puedas tomar nota y los tengas clarinete. Si crees que el vídeo te va a ser útil, déjame un comentario, un like, un corazón, lo que quieras, porque eso hace que el vídeo se posicione y cada vez nos encuentre más gente. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos. Lo primero que tienes que saber es que hay 4 condicionales, no son 3, son 4. Tenemos el 0, el first, second y third conditional. Empezamos con el condicional 0, zero conditional. La estructura del 0 condicional es la más fácil porque tenemos if con presente simple y el resultado es con presente simple también. No hay mucho de dónde rascar. Presente, presente. Este condicional se usa para hablar sobre
facts, para hechos reales que siempre son así. Por ejemplo, evidencias científicas. Vamos a verlo en contexto. Imaginaros que estoy pintando un cuadro, ¿vale? Miro mis colores y digo, if I mix red and yellow, I get orange. Pase lo que pase, si mezclamos rojo y amarillo, vamos a tener naranja. Y por eso usamos este cero condicional. Otro ejemplo. If you cut yourself, you bleed. Si te cortas, sangras. A no ser que seas un unicornio, vas a sangrar. Eso va a ocurrir. También lo podemos usar para hablar de cosas que siempre nos suceden como regla general. Siempre, sin excepción. Como por ejemplo, if I drink coffee, I don't sleep. Si sabes que siempre que bebes café luego no duermes, puedes usar este cero condicional para describir esto. Este era muy fácil. Vamos ahora a los que a mí me interesan, que son el first y el second conditional. Te los voy a explicar en bloque y ahora vas a ver por qué. Veamos primero la estructura. El first conditional se forma con if y present simple, presente simple. Y la segunda parte del condicional irá con will y el verbo en infinitivo, ¿vale? Esa sería la estructura básica. Acuérdate que no puedes mezclar if con futuro. If siempre te va a ir con presente simple y la segunda parte irá con will. Y ahora vamos a mirar el segundo condicional. El segundo condicional lo formamos con if y pasado simple. Y la segunda parte del condicional con would más infinitivo. ¿Qué significa esto? Que si empezamos una frase con if y presente, en ningún caso vamos a usar would, porque entonces estaríamos mezclando conceptos. Si tenemos presente, will. Si tenemos pasado, would. Fácil. Vale, vamos a ver cuándo usamos uno u otro. Lo primero que tienes que pensar es si la acción que estás describiendo es probable o no probable. Si la acción es probable, vamos a usar first conditional, presente con will. Si la acción es poco probable o imposible, súper hipotética, vamos a usar segundo condicional, que es pasado con would. Vamos a ver, te doy este ejemplo. Win the lottery. Evidentemente, las probabilidades son bajas. Entonces, vamos a usar el segundo condicional para expresar qué haríamos en esa situación de manera hipotética. Y quedaría algo como esto. If I won the lottery, win es irregular, entonces lo ponemos en pasado irregular. If I won the lottery, I would travel around Europe. Si ganara la lotería, viajaría por Europa. Veamos otro ejemplo. Stay at home tonight. Si miras la fecha, ves que las probabilidades de que yo me quede en casa hoy son muy altas. Entonces vamos a usar el primer condicional para expresar qué vamos a hacer en esta situación. If I stay at home tonight, I will watch series. Si me quedo en casa hoy, veré series. Va a ocurrir y por tanto usamos el primer condicional. Vamos con otro ejemplo. See through walls. Imaginaros que tenemos rayos X y podemos ver a través de las paredes. Evidentemente esto no es posible, es improbable o imposible. Y por tanto usamos el segundo condicional para explicar en ese hipotético caso lo que haríamos. If I saw through walls, I would check out my neighbor's decoration. Vamos con otra. Get a promotion. Conseguir un ascenso. Pues eso depende de la situación en la que nos encontremos. Y por eso te estoy explicando estos dos condicionales a la vez. Porque a lo mejor para mí es improbable conseguir un ascenso y para ti es probable. Entonces, dependiendo de la persona que habla, vamos a usar uno u otro. Vamos a pensar que es probable porque todo apunta a que estás a punto de conseguir un ascenso. Podríamos decir algo como, if I get a promotion, I will let you know. Si consigo un ascenso, te lo contaré. Y vamos a imaginarnos ahora que soy un trabajador nuevo que acabo de entrar a trabajar a la empresa y por tanto es muy poco probable conseguir ese ascenso. Vamos a decir hipotéticamente lo que haríamos. If I got a promotion, I would have a bigger office. Si consiguiera un ascenso, tendría una oficina más grande. Vamos con el último ejemplo para estos dos condicionales. Find 500 € under my sofa. Molaría, pero es muy improbable y por tanto de nuevo elegimos el segundo condicional para decir en ese hipotético caso qué haríamos. If I found 500 € under my sofa, I would buy a new laptop. Porque al mío le quedan pocas pilas ya. Vale, espero que haya quedado claro hasta aquí. Ahora vamos a desarrollar un poco más este segundo condicional porque nos puede dar mucho de sí, sobre todo para las cartas informales y para el speaking, ya que hay una expresión fija que podemos catalogar como segundo condicional para dar consejo, advice.
Y esa expresión fija es if I were you, I would do bla, bla, bla. Significa, si yo fuera tú, si estuviera en tu posición, haría esto. Entonces, imaginaros que en la carta informal que estamos respondiendo tenemos que resolverle un problema a alguien. Este condicional es perfecto. Imaginaros que el problema de la persona es que quiere aprender inglés, pero no puede permitírselo económicamente. Pues le podríamos decir, if I were you, I would watch Martha's videos. O, por ejemplo, I'm hungry and the fridge is empty. Podríamos decir, if I were you, I would order a pizza. Si yo fuera tú, pediría una pizza. Vamos a lo chungo. El tercer condicional. Parece muy difícil, pero no lo es si controlas la estructura así de rápido. Te voy a dar la estructura primero, que parece una fórmula matemática, pero luego con ejemplos la vas a ver súper fácil. Vamos allá. Vale, la primera parte, como siempre, con if, y después tenemos que usar pasado perfecto. Dios mío, no me acuerdo. Fácil. Es had, y ese had no lo puedes modificar, da igual la persona que esté hablando. Had y el verbo en 3. ¿Qué es el verbo en 3? Es mi manera de decirte que tienes que usar el participio. Lo llamo así porque los verbos irregulares, cuando los estudiamos, es la tercera columna. Y en los verbos regulares simplemente tenemos que añadirles ed, ed. Por ejemplo, ejemplos de verbos en tercera columna o verbo en 3 o con ed. Played, waited, called, stolen, seen, been, ese rollo. Entonces, pasado perfecto es had y el verbo en 3. Y en la segunda parte necesitas 3 palabras. Si no tienes 3, está mal. La primera que necesitas es would. La segunda es have. Y la tercera es otro verbo en 3. Importante, incluso si el verbo es had, vas a necesitar 3. Would, have, had. Would have missed, would have seen. Siempre 3, cuéntalas, si no, problema. Una vez hemos visto la estructura, vamos a ver para qué se usa. Se utiliza para hablar de situaciones pasadas o para expresar regret, arrepentimiento. Vamos a verlo con situaciones. Imagínate que te digo, I didn't study, so I failed. No estudié y suspendí. Lo que queremos expresar es que si hubiera estudiado, hubiera aprobado o no hubiera suspendido. Vamos allá. Vemos la estructura, ¿vale? Y vamos paso a paso. If I had studied, verbo en 3, I would have passed the exam. Si hubiera estudiado, hubiera aprobado el examen. Vale, vamos a hacerlo en negativa. If I had studied, I wouldn't have failed the exam. Si hubiera estudiado, no hubiera suspendido el examen. Cuando necesitamos negar cualquier parte de este tercer condicional, solamente vamos a tocar la primera palabra de cada verbo. Entonces, después de if, si tenemos que negar had, será hadn't. Y en la segunda parte, negaremos solo wouldn't. Have se quedará tal cual está. Vamos con otro ejemplo. She didn't check the forecast, so she got caught in the rain. Ella no miró la predicción del tiempo y le pilló la lluvia. Vale, pues tenemos que expresar que si la hubiera mirado, no le hubiera pillado la lluvia, ¿no? Entonces decimos, if she had checked the forecast, she wouldn't have got caught in the rain. I left home late, so I missed the flight. Salí de casa tarde y perdí el vuelo. Pues si hubiera salido más pronto, lo habría cogido o no lo habría perdido, ¿vale? Entonces vamos a expresarlo con el tercer condicional. If I had left home earlier, I wouldn't have missed the flight. Otro ejemplo. She drank and she had an accident. Bebió y tuvo un accidente. Pues si no hubiera bebido, no lo hubiera tenido. If she hadn't drunk, she wouldn't have had the accident. Como ves, es lo que te comentaba antes. Incluso si tenemos have, necesitamos 3 palabras en la segunda parte del tercer condicional. Te dejo ahora este esquema para que te queden súper claros y puedas tomar nota. Y hasta aquí este vídeo. Dejarme en un comentario un advice con el segundo condicional, con la estructura que os he explicado antes y darme consejos sobre qué hacer en mi casa o explicarme qué estáis haciendo vosotros estos días.
Entonces son como, este pues con relación a la parte de la temática del first and second conditional. Vamos a ver, con relación a eso, recordarles si tienen alguna duda, inquietud, para que les habilite, con gusto lo voy a hacer. Se pueden comunicar conmigo y poder conocer y más saber a fondo sobre estas ideas básicas con relación al foro, con relación al audio, esto. Entonces, vamos a ver si vemos este último repaso corto. En este vídeo vamos a poner la prueba cuánto sabes de conditionals en inglés en 3 pasos. Primero, vamos a repasar las estructuras más básicas para ver si las tienes claras. Pero si quieres una explicación larga con un montón de ejemplos, te dejo un vídeo más detallado aquí y en la descripción. Luego te voy a enseñar frases para ver si eres capaz de encontrar los errores en las estructuras básicas de estos conditionals. Y por último, vamos a subir de nivel combinando 10 phrasal verbs que te van a servir un montón en tu día a día con estas estructuras de los condicionales. Como bola extra, te dejo un PDF que puedes descargar gratis para poder ir siguiendo los ejercicios, incluso hacerlos antes y corregirte conmigo mientras vemos el vídeo. Y por último, como siempre, te dejo un summary, un resumen al final con todo lo que vamos a ver en el vídeo. Acuérdate que en la web tienes un montón de material, además de los workbooks, para ir descargándote y practicando conmigo. Y si el vídeo te ha resultado útil, déjame lo que quieras en los comentarios porque eso me ayuda un montón. Yo soy Marta, esto es Inglés para Perezosos y empezamos. Empezamos con el repaso express. Let's go. ¿Cuántos condicionales hay en inglés? Recuerda que tenemos el condicional 0, zero conditional, en el que usamos if, presente simple y presente simple, y que usamos para hablar de hechos, real facts, cosas que son así, sí o sí. Por ejemplo, if you mix blue and yellow, you get green. Si mezclas azul y amarillo, obtienes verde, sí o sí. If you heat ice, it melts. Si calientas hielo, se derrite. Y también lo podemos usar para cosas que siempre nos suceden a nosotros. If I go running, I feel exhausted afterwards. Siempre, sí, siempre. Sadly. Seguimos. First conditional. Lo utilizamos para hablar de cosas que es probable que sucedan. Y su estructura básica es present simple and will. Por ejemplo, if you study hard, you will pass your exam. Ejemplo súper típico. Si estudias, aprobarás. Ya está. O, por ejemplo, if I learn new grammar structures, I will impress my teacher. Seguimos con el second conditional. Situaciones poco probables o que son totalmente imposibles, pero podemos hablar sobre ellas porque soñar está permitido. Y necesitamos past simple and would. Mira, if I lived in Ireland, I would have Irish friends. Si viviera en Irlanda, tendría amigos irlandeses. Es poco probable que yo me vaya a vivir a Irlanda en este momento, pero puedo soñar sobre ello. If I lived in Ireland, si viviera en Irlanda. Otra poco real. If I saw a ghost, I would be terrified. Si viera un fantasma, estaría aterrorizada. Es una situación poco real, ver un fantasma, pero podemos fantasear sobre ella. If I saw a ghost. Como ves, podemos contraer ese would. Mira, se quedaría de I would a I'd. Y ya lo tendríamos. Y otro uso muy importante de este second conditional es para dar advice, para dar consejo. Y usamos la fixed phrase, la expresión fija, if I were you, I would. Y luego lo que queramos. Si yo fuera tú, haría esto, para dar un consejo o una recomendación. Por ejemplo, if I were you, I would learn some phrasal verbs. Si yo fuera tú, aprendería unos phrasal verbs. Y por último, el third conditional, que es el que más problemas da. No es porque sea más difícil, sino porque hay que sentarnos y aprendernos la estructura. Lo utilizamos para hablar de regrets, arrepentimientos o cosas en el pasado que nos gustaría que hubiesen sido de otra forma. Y se forma de esta manera. Past perfect, que simplemente es had y el verbo en past participle, si son irregulares, tercera columna, y si no, ed. Por ejemplo, had stolen, had lived, had known, and so on. Y la segunda parte siempre va a tener 3 palabras. Si te falta una, algo estás haciendo mal. Would, have y el verbo de nuevo en past participle.
Vamos a verlo con un ejemplo. Ejemplo típico de nuevo. If I had studied more, I would have passed my exam. Si hubiera estudiado más, habría aprobado mi examen. Would have passed. 3 palabras en la segunda parte, que no se te escape. Para acabar, acuérdate también que no hace falta siempre empezar con if. También podemos ver los condicionales al revés, de esta manera. Míralo en este ejemplo. Podemos decir, if I study, I will pass, or I will pass if I study. Es lo mismo, simplemente lo hemos invertido. Okay, let's work then. So, there is a mistake in each sentence. Can you find it? If I were you, I will get a new laptop. Doesn't sound right. Necesitamos second conditional para dar consejo, advice. Acuérdate, para el second conditional necesitábamos la estructura if I were you, I would. Ese will nos sobra y necesitamos would. Y ya estaría perfecta. If I were you, I would get a new laptop. Yours is really slow. If I had stayed in Scotland a bit longer, that sounds right, I would have met her baby. Si me hubiera quedado en Escocia un poquito más, habría conocido a su bebé. Recuerda que esto es un third conditional porque estamos hablando en pasado, if I had stayed, y por tanto en la segunda parte necesitábamos 3 palabras, que las tenemos, pero serían would, had. Had is not right here. Would have met. Siguiente. If you were more careful, you will not break so many things. Esto me decía mi padre siempre. Tenemos aquí un second conditional. Si fueras más cuidadosa, no romperías tantas cosas. Este will no nos hace falta aquí porque necesitamos would. Y podemos tener you wouldn't break or you would not break. Da igual. Wouldn't break so many things. Siguiente. If it rains a lot, I always will feel sad. Es algo que siempre nos ocurre. Cuando es algo que siempre es así, porque tenemos ese always, vamos a usar este zero conditional. When it rains, if it rains, I always feel sad. Present and present. Siguiente. If I can read minds, I would lose many friends. En este caso, necesitamos expresar una situación hipotética, si pudiera leer mentes. Y por tanto, necesitamos un second conditional not real situation, que sería con past simple and would. Así que simplemente cambiamos este presente en el principio de la frase y quedaría así. If I could read minds, I would lose many friends. Si pudiera leer mentes, perdería muchos amigos. Siguiente, esta es larga. Carol would have baked a cake last week if she knew it was my birthday. Es un third conditional porque estamos hablando de last week, es todo en pasado y por tanto vamos a ver la estructura. Detrás de if, would have baked. Eso estaría bien porque tenemos esas 3 palabras que necesitábamos, would have and the verb in past participle. Pero en la segunda parte necesitamos un past perfect. If she had known. Si hubiera sabido que era mi cumpleaños, me habría hecho una tarta. Y la última. I will learn French if I moved to Paris. Esta se puede interpretar de 2 maneras. Si tenemos claro que no nos vamos a ir a París y que es una situación hipotética, entonces second conditional y quedaría así. I would learn French if I moved to Paris. Pero si sabemos que es algo probable y que quizá nos mudemos a París, podemos decir I will learn French if I move to Paris. Espero que hayas encontrado todos los errores porque ahora viene la parte un poquito más difícil. Así que entren los phrasal verbs. Te voy a dejar en pantalla estos 10 phrasal verbs. He puesto una pista pequeña al lado de cada uno. Eso te ayuda a ver lo que pueden significar si no los conoces. Lo que tenemos que hacer es rellenar frases no solo con las sino también con el phrasal verb. Let's go. La primera, muy fácil, es un advice. That old sofa, it's dirty and smelly. Si yo fuera tú, obviamente necesitamos algo que signifique que me desharía de ese sofá. Second conditional advice. If I were you, I would. ¿Qué phrasal verb puede significar deshacerse? Get rid of. If I were you, I would get rid of that old sofa. Ya está. If you smoking right now, you would be able to run more comfortably. Si dejaras de fumar. Es una situación hipotética. Si lo hicieras, esto ocurriría. Por tanto, necesitamos second conditional. Y vamos a necesitar un pasado simple. ¿Qué phrasal verb significa dejar de hacer algo? Give up. En pasado simple, gave
out. If you gave up smoking, you would be able to run more comfortably. If you gave up smoking, si dejaras de fumar. If Jake, a solution before, he wouldn't have closed his business. Tenemos un third conditional porque habla del pasado, un arrepentimiento, si a él se le hubiese ocurrido una solución antes. Un phrasal verb que significa dar con una idea o solución, come up with. Y necesitamos la estructura del third conditional, past perfect, if Jake had come up with a solution before. Then, if my boss, the meeting, I'd be so relieved. I don't have the time. Si mi jefa, en la segunda parte vemos un would, que nos está indicando que es un second conditional, situación poco probable, pero que ojalá ocurriera. Si mi jefa cancelara la reunión, if she called off the meeting. Call off, cancelar. En pasado simple porque es un second conditional. If my boss called off the meeting, I'd be so relieved. Siguiente, if you, y la necesitamos en negativo. You won't think clearly. Acuérdate que won't es simplemente will not. Si tenemos un will, sabemos que es un first conditional y por tanto en la primera parte vamos a necesitar un presente simple. ¿Qué phrasal verb cogemos que signifique relajarse? Calm down. So, if you don't calm down, you won't think clearly. Si no te relajas, no pensarás con claridad. If I had had more time, I playing the piano again, but I had a hectic year. Si hubiera tenido más tiempo, esto nos está diciendo que estamos hablando en pasado, third conditional, y por tanto necesitamos acordarte las tres palabras. Take up. Y juntando todo esto quedaría I would have taken up. Siguiente, otra recomendación. If I were you, you need to rest and the party starts at 11. Si yo fuera tú, acuérdate, necesitamos un would y un verbo que significa decir que no, no aceptar. I would turn down the invitation. Si yo fuera tú, rechazaría la invitación. I would have been ready for the marathon if I, por tanto necesitamos past perfect en la segunda parte, si hubiera hecho más ejercicio. Y hacer ejercicio, work out. If I had worked out more. Si hubiera hecho más ejercicio, habría estado lista para el maratón. Next, you would feel healthier. Te sentirías más sano. If you, sugar. Sugar, algo que hay que reducir el consumo de azúcar. Reducir el consumo de algo, cut down on. ¿Y qué conditional es este? Second conditional, porque vemos que está usando would. You would feel healthier if you cut down on sugar. En este caso no tocamos el verbo cut porque es irregular y su pasado es igual que su presente. Easy peasy. Y la última, if I manage to save some money, my business next year. En este caso esta persona está expresando algo que es probable porque usa el presente simple. Y por tanto, en la segunda parte vamos a usar will. Eso lo tenemos claro. ¿Pero qué phrasal verb necesitamos? El último que nos queda, establecer o montar un negocio, set. I will set up my business next year. Y ya lo tenemos. Te dejo ahora un resumen para que puedas hacer screenshot y te lo guardes en cualquier dispositivo. Listo, entonces ese es como un breve repaso pues de la clase de hoy como tal, y que ustedes puedan realizarlo. La idea es que ustedes puedan hacer y seguir con los ejercicios. Entonces, es eso, chicos. Los esperamos en lo que compartió la instructora Shadia, que es una charla informativa y que ustedes deben conocer. Entonces, gracias a todos por su participación en el día de hoy y recordarles de la charla sobre, ya les voy a compartir, modalidad para realizar etapa productiva y es preguntarle a bienestar. Entonces, para que sepan y que estén y ahí en el grupo de la ficha está el enlace para que puedan acceder
y muchas gracias a todos por su participación. Que pasen una feliz noche. Muchas gracias, profe.